paso, por favor. Ahí está junto a nosotros Franklin Castro, el querido pastor, psicólogo y más, el amigo Franklin, quien nos acompaña en esta jornada. Así que, vea, esos aplausos para nuestro invitado, caramba. Eso, muy bien, Bambino. Mi querido pastor, Franklin, amigo, de muchas formas. ¿Y cómo le llaman más? Me gusta que me digan Franklin así a secas. Como que a veces los títulos no es tanto de mi agrado. Así, Franklin a secas me gusta más. Y déjame que contarte una experiencia. Ajá. En mi familia siempre me han llamado por mi segundo nombre. ¿Ya? A mí el nombre me lo cambiaron en el colegio, cuando estuve en el primer curso, cuando el docente pasó la lista y dijo Franklin Castro. Ya. Entonces yo miraba en mi entorno y digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Creo que hay alguien con mi mismo apellido, porque en mi subconsciente venía siempre mi segundo nombre, que es Alonso Castro. Entonces, Franklin Alonso. Franklin ¿Y por Alonso. qué le llamaban por Alonso? Mi familia, mi mamá, mi papá, bueno, hay un tema de papá y mamá que decidieron ponerme Alonso, pero en realidad en mi familia, todos, abuelitos, tíos, primos, siempre me han dicho hasta el día de hoy Alonso, y en realidad es el nombre que más me gusta, Ah, sí. ¿sí? Chuta. Vean, para que ya sepan ustedes que están escuchando ahora de su propia voz. Porque no sé si yo llamarle Alonso, Pastor Alonso, querido amigo Alonso. Chuta, sería un cambio así. Entonces, ¿y cuándo comienza el quiebre entonces de nombre? Bueno, este quiebre, sí, en el colegio y desde ahí hasta la actualidad, todos me cambiaron a llamarme ahora Franklin, Por ser el primer nombre, por me ser el imagino, primer ¿no? nombre. Claro, porque además cuando les llaman en la escuela, en el colegio, dicen el primer nombre y el primer apellido, generalmente, ¿no? Así es. Claro. ¿Para qué nos ponen dos nombres y dos apellidos, hijo? Hubiera sido mejor uno Pero solo. nosotros somos de dos. Ajá. Teníamos nuestros abuelitos, no sé si es su caso. Acá tenemos otro gran amigo que luego viene a la siguiente grabación. Está de escucha nomás este rato, pilas, pero no sé, en sus casos, o sea, mi abuelita, por ejemplo, era Berta María Corina, Mm, ¿sí? Claro, así era, por ejemplo, una abuelita. ¿Y qué tipo de nombres? Pues además, mi abuelito, mis dos abuelitos, por ejemplo, por parte de padre, Pacífico Melchor, ujú. mire usted. Y mi otro abuelito era Silvio Maximiliano. Bueno, ese nombre ya, chévere, pero, o sea, esas características, ¿no? Y bueno, en todo caso le gusta más el segundo nombre. eh, y bueno, ya en que, esta es la pregunta de cajón. A las mujeres parece que a veces más les incomoda a ratitos, pero les digo, lamentablemente aquí sí tienen que decirla. No sé en su caso, querido Franklin. Alonso, vamos a decirlo. Le voy a tratar de llamar de algunas formas en esta jornada. ¿Cuántos años de edad ya? 45 años Del 80. de 1980. 2 de enero de 1980. Somos de la leva. Vean ustedes. Así que, chicas, chicos de los 80, aquí estamos los jóvenes del 80. Franklin Alonso, chico de los 80, nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo fueron esos primeros años? Nació en Quito. Nací en Quito. Pero quería decir antes de esto, Cuénteme, cuénteme. esa generación inquebrantable, pienso yo, la de los 80. ¿Por qué inquebrantable? Porque yo considero que a través de las épocas vemos diferentes generaciones, Ujú. en las cuales hoy probablemente vemos otro tipo de experiencias que hace que de cierta forma se ve cierta fragilidad. Pero Ujú. en nuestra leva, si lo podemos decir, de los Claro. ochentas, yo veo que hay una posición todavía de firmeza, de ser esos hombres, en nuestro caso, de ir, de esforzarse, de avanzar, de tener, yo digo, esa valentía de ser inquebrantables en todo sentido, en todas las áreas, sea como esposo, sea como padre, sea aún del rol que podamos estar cumpliendo. Ojo,
es una posición muy personal. Ujú. Pero al decir que somos de esta generación, venir en nuestro caso de los 80s, de esta generación de los 40 y pico, que además de ese nombre ya se lo van a saber ya mismo, esto de 40 y pico, justo por el compañero acá que lo tengo escondido y que en un rato ya saldrá a la luz. Pero, o sea, ¿qué generación fuimos finalmente? ¿En qué tipo de sociedad nacimos? En su caso, Franklin Alonso Castro, ¿en qué tipo de ciudad nació, por ejemplo? ¿Qué tipo de vida tenía? Bueno, yo nací en Quito, Ujú. en la parroquia de San Blas, Ah, a- lindo sector. en el centro Centro. de Quito. Ajá. Y es bastante característico porque mis padres inicialmente se ubicaron acá en el centro de Quito y ahí es donde nos criaron. Soy el tercero de 4 hijos. Mis 2 hermanas son las mayores y de ahí vengo yo y otro hermano más. Entonces nuestros padres nos criaron acá en esta parroquia, pero luego tuvimos que ir al sur de Quito. Al sur de Quito nos ubicamos y prácticamente ahí es donde nos radicamos por muchos años, por mucho tiempo. ¿Qué contexto? A ver, estoy recordando mis primeros años. Yo pienso que es bastante particular el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno tenemos una historia que de pronto nos marcó. Nos marcó. Y yo podría decir que en los primeros años de mi vida, lo que a mí me marcó mucho fue el hecho de saber de que mi madre le dio un tumor en la columna, era un tumor maligno y tuvo que ser intervenida. Y es bastante interesante porque yo ahí en ese entonces vivíamos en el centro de Quito y yo me escapaba de la escuela. Yo me escapaba porque quería irle a ver a mi mamá. Entonces yo puedo decirte, mi querido Wilson, que ese contexto a temprana edad es lo que me fortaleció, aún siendo niño, ¿no? Siendo niño en donde hubo un cuidado, yo no sé, ese cuidado, hoy, con el pasar de los años, yo me doy cuenta que ese cuidado fue en realidad sobrenatural, que bueno, ya más adelante estaré hablando acerca de ello. Qué interesante. Em, San Blas, a como le veía a San Blas en esa época, ¿cómo le veo hoy? ¿Qué nomás Mm, hacían ahí en esos primeros años, por ejemplo, en San Blas? Caminaba tranquilo. súper, claro que Jugaban sí. así hasta la noche, así los guaguas. Así. Yo en Riobamba sí jugábamos con nuestros amigos hasta la noche, íbamos a la plaza, al mercado, porque ya no había ventas, así armábamos el fútbol con varios amigos del barrio, con los compas que limpiaban los zapatos allá. Hacíamos unos equipos y salías tranquilo a la noche. Claro, No sé acá cómo. igual, yo pienso que esos años, yo me encuentro hablando de mí, Ujú. 5 años saliéndome de la escuela, Eloy Alfaro, fiscal, a la altura de más o menos para llegar en ese entonces, si mal no recuerdo, el cine eh, Alhambra o Atahualpa, Alhambra, Ujú. cine Alhambra. La escuela Eloy Alfaro era unas 2 propiedades al lado del cine. Y yo me salía teniendo 5 años Ujú. para irla a ver a mi mamá que estaba bajo el cuidado de mi abuelita que vivía en La Tola. Ahí la tela. Entonces imagínate, un Ot- niño Ujú. saliéndose de la escuela de 5 años, Guau. de este lugar que te digo, saliéndose hacia La Tola, caminando. Claro. Entonces podemos Ya es reflexionar. la dimensión a la actual, que Y, un niño de 5 años en este momento no lo haría, ¿no? mm, O muy complejo que tú como papá le digas, sí, vaya nomás de aquí, de allá a la tola, o de por ahí, así andar nomás a cualquier hora. ujú. Y yo me pongo a pensar eso con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, Claro. ¿De qué edad tienen ellos? de 10 y de 7. ¿Los dejaría? No, Entonces ahí hablamos de qué tipo de mundo es el que estamos viviendo. Y claro, son parte de las problemáticas de todo este tipo de situaciones que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, pasando de esa infancia entonces y haciendo una comparación incluso a lo actual,
¿Cómo fue de esa niñez el paso de los años de Franklin? ¿Por qué escuela? ¿Qué colegio? Después, ¿qué pasó en el ámbito ya universitario? Ujú. Bueno, antes de ir a esta parte, sí quisiera Ujú, resaltar de lo que tú decías. Luego de eso, nosotros nos radicamos al sur de Quito, ujú. pero es de mucha importancia porque también nos quedábamos en el juego hasta medianoche, en Claro. los parques cercanos, Ujú, y no nos pasaba nada. No claro. nos pasaba nada. Entonces, luego de esto que nos fuimos a vivir al sur, nos radicamos en el sector del calzado, que es ahí donde hay, yo diría, varios puntos de quiebre en mi vida, Sur de Quito. en el sur de Quito, en el calzado. Entonces, fuimos a vivir allá, estoy hablando ya de unos 12 13 años, en donde yo comienzo a desarrollarme, a crecer, Ujú. pero con una ausencia ya, con una ausencia de una figura paterna. Entonces, esta Ya. ausencia de figura paterna comienza en mí a generar preguntas, a generar inquietudes de por qué estoy tan solo, Ujú. enfrentándome a diferentes cosas como niño, ¿no? Claro. Y comienza a crecer. Y que veía quizás el tema de los otros chicos que tenían sus padres, como decir, el hogar completo, digamos, de papá, mamá, hijos, todo. Sí, De pronto con esa comparación de lo que vivían sus amigos. con esa comparación, pero también problemas intrafamiliares, que de cierta forma estos problemas intrafamiliares comenzaron a generar cierta inseguridad. Y Ujú. esa inseguridad luego, a medida que fui creciendo, mis 14 mis 15 años, se puso en evidencia. ¿Por qué? Porque yo crecí en un hogar que aquí viene una parte muy esencial dentro de mi vida, que es la parte espiritual. Ujú. Yo crecí en un hogar cristiano. Ya. Y cuando hablo de crecí, desde mis 5 años. Pero a los 15 años, que comienza a darse este punto de quiebre y con tantas preguntas que tiene un adolescente, Claro. en estas ¿Y qué preguntas época y en la época, de la adolescencia que es? bastante complejo. Claro. Y viene a hacerse estas preguntas de por qué tú no tienes una figura paterna que pueda responderte a tus inquietudes. Entonces, como no Ujú. había nadie, yo comienzo a buscar esas respuestas ¿Cómo? en mis grupos sociales, Ya. especialmente en mis compañeros del colegio. Y aquí quiero informarles. Estudié en el Colegio Experimental Mixto Amazonas, Amazonas. ¿Dónde queda el Amazonas? en el sur de Quito, Ya. si nos ubicamos, la concha acústica, en la parte de atrás, Ujú. está el Colegio Experimental Mixto Amazonas. Un colegio espectacular, muy lindo. Entonces comienzo a tener estas preguntas, estas inquietudes. Y recuerdo que un día que salía de la iglesia, porque como les digo, yo crecí en un hogar cristiano, salí de la iglesia y tenía que subir la Michelena Ujú. al sur de Quito. Claro. Y resulta que por ahí escucho mi apellido, que me decían Castro. Castro. Entonces, ¡Castro! exacto, y regreso a ver, ¿por qué? Porque en el colegio nos llamaban por el apellido, Apellido. pero entre pares. ¿Y Ujú. quiénes eran? Eran mis pares. Ya. Entonces eran mis compañeros del colegio. Y me decían, ¿qué estás haciendo? Les digo, vengo a la iglesia. A la iglesia, ¿en serio? Y bueno, ahí comenzaron a crearse, perdón, esos contactos. Ya. En donde tanta inseguridad que yo tenía, encuentro cabida en este grupo. ¿Ya? En este grupo en donde siento que me aceptaron como era. ¿Quiénes eran los que le llamaron en ese momento? Mis compañeros de colegio. A ellos mismos. Mis compañeros de colegio. Y justo con los que yo cursaba, eh, en ese entonces, estoy hablando de mis 15 años, estaría cursando cuarto curso. Claro, en nuestra época cuarto curso. Ahora es, ¿qué? El Primero de bachillerato. Claro. décimo. No, primero de bachillerato. Claro, es primero, segundo y tercero. Ajá. Me estoy. Sí. Cierto, cierto. Octavo, noveno. Ya me pierdo. Yo también soy del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto curso. Pues. ¿Y qué pasó? Comienzo con ellos a salir, a compartir y me hicieron sentir un ambiente Cálido. bastante cálido. ¿Pero por qué? Porque me sentía aceptado, que es algo que yo en mi casa no logré tener. Sintió Especialmente cariño. sentí cariño, sentí esa aceptación.
que en ese momento, en esta época de mi vida, yo necesitaba esa aceptación. Y necesitaba también afirmar, yo diría, en mi parte emocional, hacia donde yo me estaba proyectando. ¿Eran 14 años, más o menos? 15 años. 15 ya. 15 años. Entonces comienzo a hacer varias actividades y ahí es ahí donde dejo de ir a la iglesia. Comencé a dejar. Ya. Pero también luego, como bastante particular, porque con estos amigos comenzamos a ir a la iglesia. Pero no era por un interés de tener un encuentro con Dios, era por las chicas. Ah, no diga. ¿Y a qué iglesia iban? En ese entonces iba a la iglesia Alianza, la Nueva Jerusalén, en el redondel de la Atahualpa. Claro. Justo atrás hoy de la Tribuna del Sur. Pero eso sí nos ha pasado a algunos, ¿no? Te metías a algunas actividades, sí, porque allá estaban chicas que te gustaban, porque es la época, pues también, ¿no? Los 15 es como que ya comienzas en esa búsqueda del relacionamiento con las chicas, los grupitos que ya se arman. A mí también me pasó algo similar. Ahora que estoy recordando en el colegio en esas épocas, efectivamente nos fuimos a meter en ni sé qué vainas con un grupo de amigas de otro colegio par. Allá, nosotros, porque yo vengo del San Felipe, ellas eran del Santa Mariana de Jesús. Entonces éramos pares más o menos. Y claro, también hicimos algo de eso. Entonces, claro, uno comienza a buscar eso. ¿Y cómo le fue al final, en ese momento? Y mira, yo te puedo decir que habían muchas inseguridades en mí. Que este grupo, de pronto, ¿qué es lo que yo me sentía en este grupo? Era aceptado, querido. ¿Por qué? Porque tenía inseguridades. Pero Franklin sigue en desarrollo, sigue en crecimiento. Y se gradúa del colegio, entra a la universidad. Y en ese año que entra a la universidad se abren, yo diría, como, no puertas, no lo podría poner como una oportunidad, sino que fue el conocer lo que había en mi entorno. Y lo que había en mi entorno había lo que es la lucha en los jóvenes. Cuando un joven no tiene una figura paterna bien estructurada que afirmó, ¿qué es lo que pasa en los jóvenes? Comienzan a buscar en sus círculos sociales qué es lo que les genera esa seguridad. Y yo lo busqué. Respuestas, cubrir esas necesidades, esos vacíos, sí, ¿no? Carencias. Esas carencias afectivas. Claro. Exactamente. Y es allí donde yo busco llenar esas carencias afectivas en mis amigos, pero se dieron también ya otras experiencias. Como que ¿qué pasó? Alcohol, farras, fiestas, mujeres. Y crecer y darse cuenta que ya estabas involucrado en ese ambiente. ¿Por qué? Porque te hacía sentir seguro. Y te seduce y te comienza supuestamente a llenar. Y claro, con círculo social de ese ahí al lado, me imagino que la influencia, además lo hemos vivido, obviamente ya lo atrapa, ¿no? Sí, me sentí en un momento, como lo dices, atrapado. Porque el estar un joven bebiendo y en la universidad que a veces se bebía desde el día lunes y me armaba mis campañas, ¿verdad? No puedo dejarlo eso, que mis campañas eran a veces hasta de 3 días. Oye, ¿y qué tomaban ahí? Ay, Dios mío. A ver si era lo mismo que tomábamos nosotros. A ver, desde norteño. Norteño de ley. ¿Seco o anisado? ¿Con o sin agua? Anisado sin agua. Me acuerdo que era en ese entonces. Pero también había otro, en ese entonces, trópico. El trópico seco. Pues. Trópico seco. Con jugo de naranja, Tampico. Con Tampico. Ajá. Entonces, eso es lo que había en Era de lo más tradicional de esas épocas, ¿no? Sí, y en la universidad. Yo recuerdo que además los recursos que tenías como estudiante todavía, obviamente no te daba más para eso, ¿no? Y la vaca hacías entre todos. Claro, o sea, épocas y épocas. Pero Wilson, esto es interesante porque cuando hacías la vaca para comer, ahí no había. No había, nadie te daba. Pero ya tocaba comprar la próxima, yo pongo. De ahí había. Ahí sí sale. Una de donde tras no otra. hay. De donde no hay. Y salta la generosidad y la solidaridad.
Yo no Y, sé qué se vendía en ese entonces, porque celulares no había. oiga, pero ¿cuánto tiempo le duró esto? Bueno, comienzo y esto me duró 2 años completos. 2 años. Que En como ese estilo de testimonio, vida. en ese estilo de vida, como en testimonio, yo puedo decir, y esto que lo he dicho en mi comunidad a la cual Ujú. pertenezco, eh, yo me acabé las licorerías en 2 años. Wow. Y llega un Pues se punto de... acabó el licor. ¿Cómo es? Aparte del licor, el hígado, el estómago, las vías respiratorias, de todo un poco. De Y la vida todo un misma. poco, y la vida misma. ¿Pero por qué? Porque esto a mí me daba cierta seguridad. ¿Qué se Porque, sentía? porque mira, yo soy una persona, mi temperamento es flemático. Ujú. Yo soy muy callado, muy callado. Eso le hacía Eso me despertaba. Uy, era un sanguíneo, colérico, extrovertido. extrovertido que hablaba con todo el mundo Wow. cuando yo soy totalmente lo contrario. Claro. Entonces, bueno, comienza a darse este momento, pero llega ahí un punto de quiebre, Ujú. porque algo había pasado en mi vida emocional. Joven, inseguro, muy enamoradísimo, muy enamoradizo. Ujú. Y es ahí que luego de 3 días de haber Bebido en bebido, alguna vez. mi mamá, recuerdo un domingo, estaba preparándose para ir a la iglesia, como todos los domingos lo hacía, y le digo, mamá, llévame, llévame. Lo único que yo recuerdo es que temblaba, temblaba, me sirvió un buen café, me pasó. Pero aquí viene algo, que esto pasó a mis 20 años, 20 años. Estoy frente a la iglesia y antes de entrar con mi madre, eh, hice la siguiente exclamación. Dios, si tú puedes hacer algo conmigo en mi vida, hazlo. Y entré a la iglesia. ¿Qué iglesia fue? La iglesia Fraternidad Cristiana al sur de Quito, en Chimborazo. Al sur de Quito. Ajá. Y ahí entré. No me Ujú. conocían, no me conocían en esa iglesia. Y cuando el pastor comenzó a predicar, él dio un mensaje que caló mucho en mi corazón. Porque el mensaje que caló en mi corazón fue de que había alguien que me aceptaba como yo era, con mis inseguridades, con mis errores, con mis equivocaciones. Ujú. Y había alguien que podía sanarme. Y ese era Jesús. Ojo, yo dije que crecí en un hogar cristiano. Claro. Es más, yo acepté a Jesús a mis 11 años de edad. Yo Pero, tomé la decisión de a mis 11 años de edad de aceptar a Jesús, pero fue bastante característico que a mis 15 años yo me eché un mundial. Me ujú. alejé totalmente de la iglesia y no quería saber nada. Es decir, mis prioridades cambiaron. Claro. Y regresó luego de 5 años prácticamente de todo eso, 2 años ya eh, en un estilo de vida que obviamente ya nos ha contado, pero llega, acepta y comienza un cambio. Comienza un cambio, yo digo, de 360 grados. Porque ese día yo recibo esa aceptación de un Dios como Padre, Ujú. que es lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque venía con carencias afectivas, con inseguridades. No sé, esto pasa incluso en la actualidad. Wilson, que ya lo voy a hablar más adelante dentro de mi profesión, logro identificar aún esas inseguridades. Pero bueno, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Yo me comienzo a involucrar en la iglesia. Comienzo a ir fielmente ya todos los domingos a la iglesia. Comienzo a cambiar ciertos hábitos en la universidad, de quedarme los días viernes a beber, Ujú. incluso con mis amigos de barrio. Claro. Era bastante particular y aquí como un testimonio, Will, mira, para yo llegar a mi casa, yo siempre tenía que pasar por una esquina y en esa esquina todos los viernes mis amigos del barrio se ponían a beber. Entonces cuando yo pasaba, no es que solamente les aceptaba antes de entrar a la iglesia, sino que me quedaba con ellos. Ujú. Y yo recuerdo que cuando venía de la universidad y pasaba por esa esquina, yo decía, Dios, 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 hazme invisible. Y yo no sé, me pasaba y ellos no me veían. No sé qué, yo no sé cómo usted lo quiera llamar a esto. No sé. Pero es una experiencia que le cuento. Y yo pasaba. Bueno, ¿qué pasó? Me comienzo a firmar en la iglesia, comienzo a ir. Pero es bastante importante que el pastor de esta comunidad cristiana, Will, comienza a ocupar un rol.
y era un rol de papá. No solamente un padre que tú puedes tener una consulta de forma sobrenatural, es decir, tener una relación con Dios, Espiritual. sino un padre de carne y hueso. A Que, no- tratarlo como a hijo, como tal. que me trató como hijo, como amigo, Ujú. como un mentor, que luego fue como un Wow. mentor que comenzó a enseñarme. ¿Quién fue él? Santiago Ceballos. Lo admiro, lo quiero mucho porque fue mi primer mentor. ¿Y él sigue todavía? Te cuento que ya no está, se dedicó prácticamente a Otras a actividades. otras actividades. Ujú. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese momento? Comienzo a involucrarme, me comienzo a dar cuenta que soy útil, comienzo a darme cuenta que puedo hablar Le da valor a su vida. y me comienza a dar valor a mi vida. Y yo comienzo a darme cuenta ese valor en mi vida, que esto es bastante importante. Claro. Porque un joven roto, sin autoestima, un joven con inseguridades, sin una figura que afirme, yo comienzo a identificar y comienza a darse esa sanación a este joven. Claro, y eso es muy importante en esta parte porque una de las cosas que uno siente, piensa, crea, cuando está en esos momentos de dolor, de perdición y más, es que no sirve, que no es nadie, que no puede nada, que es inservible para el mundo. Y claro, y recuperar el valor propio es una tarea mayor, pero primordial, pues. Porque si uno mismo no se llega a dar y a sentir ese valor, no puede nomás seguir, pues, ¿no? Ujú. Pero sabes que yo iría más allá, Ujú, porque este valor, quien tuvo primero que cambiar mi forma de pensar, ujú. fue Dios. O sea, ese valor primeramente vino a través, primero de Dios, pero que usó a un hombre, a Claro. este mentor. Entonces yo comienzo a compartir con él me comienza a como a sacar esos dones que hay escondidos. Ojo, que todos tenemos. Usted, yo, todos tenemos esos dones. ¿Cuáles eran? En ese entonces yo comienzo a descubrir que tenía el don de enseñanza, Ah, mira tú. de enseñar. Ya. Y ahí comienza mi primer mentor me dice, vas tú ahora a enseñar a personas adultas. Ujú. Imagínate enseñando a un muchacho de 21 años, enseñando a personas adultas de 45, 50 años, con una trayectoria ya espiritual, y que me lo decían, dicho de paso, me decían, pero ¿qué me va a enseñar este muchachito? Y déjame Ujú. decirte que no era yo, era Dios en realidad poniendo en mí las palabras, poniendo el Claro. conocimiento, poniendo la ciencia para poder enseñar. Imagínate que ni no termina ahí, porque mi pastor, mi mentor, él me decía, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú des una consejería a una pareja. Entonces yo le Ujú. decía, pero, pastor, si ni enamorada tengo. Y usted me está diciendo que dé una consejería a una pareja. Ojo, que eran casados, dicho de paso. Sí. Entonces ya no me meta en esto, pastor. Y ella me decía, no, dale, dale, sí puedes. Y pero no puedo hablar desde mi experiencia. No, es que yo no quiero que hables desde tu experiencia. Yo quiero que hables lo que Dios tiene para ellos en sus vidas. ¿Y qué es lo que hacía? Abrir la Biblia y decir a esa pareja lo que Dios les decía en la Biblia, lo que tienen que hacer. Y mira que cuando yo tenía estas consejerías con parejas, habían esposos que lloraban, mujeres que Mm. lloraban, y que en esos momentos, parejas que se reconciliaban. Estudiaba mucho ya la palabra. Ya comencé a estudiar, es más, me salté esta parte. Ingresé al Instituto Bíblico, que esta es una historia. Cursaba terminando ya el tercer año de la carrera de biología pura en la Universidad Central. ¿Ves, hijo? Biología. ¿Y por qué? ¿Por Biología, qué se metió de biología? porque yo pienso que allí tampoco hubo una correcta orientación, Ya. que me llamó la atención supuestamente el tema que quería involucrarme en la biología marina, pero no se dio. Ese no era mi llamado en realidad. Bueno, ¿y qué es lo que pasa acá? Comienzo a estudiar, perdón, cursando para ya terminar el tercer año de universidad, recibo un llamado Ujú. muy especial en mi corazón que ardía, que era que me prepare teológicamente.
Instituto Bíblico. en el Instituto Bíblico. Y ahí ingresé al Instituto Bíblico Y dejó la otra carrera. y dejé la carrera. Mis 3 padres- años. 3 años. Mis padres casi me desheredan. Claro, La- algo similar me pasó a mí, pues yo también fui dejando ahí 2 años de derecho y mi papá decía, sigue las dos, no sé qué. Ya, también creo que estaba en un momento de desorientación. También, no, yo no quiero saber nada, voy a seguir solamente comunicación y punto, se acabó hasta ahí. Pero sí pasan momentos y momentos, ¿no? Pero 3 años ya, pues. ¿Cuánto le faltaba? 3 más. 1 año. Son 4 A años. 4 para la licenciatura. Para licenciatura en biología pura. Híjole, recupérese esos 3 añitos, pues siga. No los recuperas. No los recuperas. Pero mira qué pasó. Tocaría seguir algunas materias más ya. Pero mira qué pasó. Yo dejo y la conversación que tuve, porque tuve que tener una conversación con mi papá para decirle, voy a dejar esta carrera para ingresar a otra. Y la tuve. ¿Y qué vas a estudiar? Me dijo mi papá. Ujú. Teología. ¿Y de eso de qué se vive? Wow. Esa fue la respuesta de mi papá. Y le dije, pero papá, esta carrera es pagada. Y la respuesta de mi papá ¿Y fue, cómo vas a pagar? ¿cómo vas a pagar? ¿Quién te va a pagar? ¿Quién te va a pagar? Ya Y ahí botaste entendí la que me otra. estaba diciendo, Verás cómo te pagas. Botas esto, pero verás cómo te pagas. ujú. ¿Y cómo le hizo? Bueno, ¿qué es lo que hizo mi mentor? Me dijo, Franklin, yo voy a hacer una cosa contigo. Te voy solamente a inscribir. Bueno, me inscribió. En mi mente esa semana fue bien difícil porque decía, ¿y ahora cómo pago? Pues esto es pagado. A esa semana recibo una llamada de un pastor. Ujú. Ese pastor me llama a su oficina, a su despacho y me dice, Franklin, me enteré que has entrado al Instituto Bíblico. Y sabes que te voy a dar una beca, te voy a becar tus estudios, pero aparte de eso, te voy a dar para tu movilización, tu transporte, pero necesito que ya te involucres más en la labor de la iglesia. ¡Wow! Ah, ya. Para mí fue eso una respuesta de Dios. Y aquí quiero decirle algo como haciendo esta pausa. A veces nosotros estamos como esperando esas respuestas. Y lo comenzamos esto de pronto a racionalizar mucho. Y déjeme decirle que sí hay respuestas espirituales, sobrenaturales. Porque aquí, ¿cuál era la lógica de pronto común? ¿Cuál era lo que uno comienza a racionalizar? No tengo para estudiar. Ujú. No tengo para estudiar. ¿Quién le dijo a este pastor? No sé. Hasta ahora no lo sé. Pero este pastor se enteró que yo entré a estudiar y me becó todos mis estudios en el seminario bíblico. Entonces, yo te puedo decir que yo estudié con toda seguridad, gracias a Dios que puso en este pastor el poder darme esta beca, porque no sabía. Qué chévere. Y se dedicó a estudiar. Y me dediqué a estudiar, y comienzo a estudiar teología. Pero es bastante interesante que en el paso de ese primer año, de la carrera de teología, yo llegué a un día común a la iglesia y yo tenía siempre mis encuentros o mis tiempos de meditar en la Biblia, de orar, y ese fue uno de esos días. Y le decía, bueno, Dios, ¿a qué me estás llamando tú? Ya estoy estudiando, ¿a qué me estás llamando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? Y mientras oraba, a mí Dios en ese momento me dio una visión. ¿Y cuál fue la visión? Las familias. Fue una visión que me permitía ver las familias y Dios me estaba dando un llamado pastoral para ministrar familias, ¿Restaurar familias? para restaurar familias, Con testimonio propio. con testimonio propio. Ojo, yo digo, soy el resultado de una restauración familiar. Claro. Recuerda de mi papá que le dije anteriormente que se separó de mi Así mamá. es. Luego de 20 años, Ujú. esto como testimonio, mi papá y mi mamá volvieron. Pero es bastante interesante porque mientras yo oraba en mi habitación, Dios, que mi papá regrese a casa. Mi mamá en la otra habitación oraba, yo no quiero saber nada de él. Yo no Y sé- usted orando porque regrese y la mamá no quería. Y mi mamá no quería, y yo, en cambio, que regrese. Y aquí viene algo, o sea, yo quiero decirles a ustedes, esto es sobrenatural. Porque hoy yo puedo hablar de que este Franklin es el resultado de una restauración familiar, de una restauración de sus papás que hoy viven juntos. Entonces, y ahí comienza el proceso conmigo. Comienzo a ver cosas maravillosas que comienzan a ocurrir en mi vida.
Entregado a Dios. Entregado ya a Dios, haciendo la obra, trabajando con jóvenes, trabajando con niños, trabajando con todo lo que mi mentor me decía, haz esto. Yo le doy gracias a Dios por mi primer mentor, Claro. porque él me puso a hacer de todo y es ahí donde yo descubrí otros dones que también tengo. Tómese un poquito de café, pastor. Yo creo que ya le hice enfriar, dejé enfriar. Qué interesante todo lo que ya hemos escuchado este momento. Creo que ha sido una parte en la cual entendemos ya prácticamente del porqué de Franklin Castro también en su vida, ese proceso y ese pasado que le llevó a la actualidad, a donde se encuentra. Y antes de que me cuente esta parte actual, yo sí quiero poner ahí en medio algo de lo que nos decía el querido Franklin Alonso. Por lo que le gusta a Alonso, le va Franklin Alonso. Se determinó a ese cambio, a esa transformación de vida y a seguir esa vida. Pero no solo en fe, sino en obediencia, pues en disciplina. Porque tuvo que ser un cambio radical, ¿cierto? Yo sí topo este tema porque yo no oculto a nada. Creo que es un libro bastante abierto. Creo que el pastor me conoce en ese sentido, a veces demasiado. Pero soy así. Y además porque es un tema de transparencia, o sea, ¿por qué ocultar? Pero yo también fui creyente, tuve mucha fe siempre, pero el tema de la obediencia y la disciplina quizás no la llegué a entender y a practicar como tal durante varios años. Y obviamente eso hacía que no sea posible esa transformación, pues. Por eso es que yo quizás con el paso de los años también entiendo ahora ya obviamente que es fe y obediencia, fe y disciplina. Si uno realmente quiere esa transformación, tienen que estar estos dos componentes en la vida de uno para tener ese cambio y esos resultados, ¿no? O sea, no es solo cuestión de orar, es cuestión de practicar, no es solo cuestión de fe, es cuestión de acción, querido pastor. Por supuesto. A ver, y acá quisiera mencionar lo siguiente. Nosotros somos llamados para salir y dar un mensaje al mundo entero. Pero yo dije salir. ¿De qué salimos? Salimos de nuestras inseguridades, de nuestros temores, de nuestros fracasos. Salimos de todo aquello que en algún momento en nuestra vida nos causó dolor. Y tomamos la determinación. Porque no es que Dios va a venir y va a bajar y decir, oye, te toca y ya. O sea, no. Llegaste a la iglesia y ya transformaste tu vida. No, no es así. Esto es también ya justamente de la decisión y de la disciplina que uno comienza a caminar en ello. Al punto de que nosotros salimos de eso, de estos dolores, de este fracaso, de estas inseguridades, de todas esas problemáticas que existen. Pero salimos ¿para qué? ¿Salimos a qué? Con un testimonio vivo para poder ayudar y levantar a otras personas en nuestro entorno. Entonces, mira, es ahí cuando yo encuentro otra área en mi vida, porque yo estudié teología 4 años, y mientras estaba estudiando teología, yo conozco a quien es mi esposa. Loida. Y la conocí a mi esposa Loidita, a quien amo mucho. ¿Cuándo le conoció ella? A ella la conocí a mis 26 años, Ya. en el lugar donde trabajamos. ¿En dónde trabajaba? En ese entonces en el Hospital Bozán de Esquito. En el Busante. Bueno, nos conocimos ahí y tuvimos una relación de enamoramiento, noviazgo y nos casamos. Pasaron 3 años para casarnos. Pero mira que cuando yo le conozco en ese entonces mi enamorada, y que fuimos enamorados, perdón, yo quería estudiar. Y yo le digo, Loidi, mira, yo quiero estudiar algo para servir con mayor efectividad a la gente y ayudarle. Y habían 2 opciones. ¿Estudia psicología o estudia administración de empresas? Y aquí viene algo bastante
gracioso porque en ese entonces mi enamorada me dice, yo ya sé administración de empresas, así que tranquila, que si nos casamos, yo te ayudo en la administración de empresas. Más bien sigue psicología. Ya. Yo digo, mi esposa adelantándose, yo diría, con una voz profética a los tiempos, ¿no? Y es ahí donde yo estudio psicología, Ujú. psicología familiar. Y luego de estudiar, comienzo a darme cuenta que tengo mayores herramientas para ayudar a la gente. Claro. No solamente desde una posición teológica, Espiritual. bíblica, espiritual, sino también desde una parte Humana. 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 Y he podido hacer una relación espectacular, te diría Wilson, en cuanto a lo espiritual, también lo profesional. El tratado del cerebro, de la mente. Tratamiento del comportamiento humano, de ayudar a las parejas, de ayudar a las familias, de ayudar a los jóvenes, a los niños. Recuerda que esto tiene Ujú. que ver con mi llamada. Claro. Complementó. Complementó. Wow. Y luego volví a estudiar, estudié una maestría, esta la terminé el año anterior nomás, eh, ¿En? una maestría en psicología clínica. Ah, ya. Entonces, Especialización ya ahí. ya me especializo un poquito más. Yo digo, Dios me ha permitido estudiar 3 carreras. Ujú. Pero a lo largo de todo esto, respondiendo a lo que tú mencionabas, Ujú. Wilson, uno viene y toma la decisión de ser mejor, pero esto demanda de nosotros disciplina. ¿En qué sentido la disciplina? De que, por ejemplo, yo digo una disciplina integral, no solamente en la parte espiritual, porque a veces es como tú te disciplinas espiritualmente y te engordas tanto y no Claro. es eso, es de forma integral, Así es. también a la mente, también a la parte del cuerpo, pero en la parte espiritual, el comenzar a disciplinarme y salir de todas esas costumbres o de esos malos hábitos que en algún momento lo hice. Ujú. ¿Que cuesta? Claro que sí. Por supuesto que cuesta, pero ahí viene la disciplina. ¿En qué sentido? Porque a veces nosotros queremos y pensamos que nosotros lo podemos hacer. Ujú. Es decir, mira, yo tenía problemas con el alcohol, Claro. pero estos problemas con el alcohol, si es que yo no me disciplinaba, de pronto volví a hacer. Pero esto no es como una obra mágica que ocurre de Un la noche a la proceso. mañana, es un proceso. ¿Y quién? ¿Quién me ayudó? Mira que yo me sentí muchas veces tentado nuevamente a hacerlo. Claro. Pero ¿qué venía? La gracia de Dios en mi vida. Y la fortaleza, el carácter, La me imagino, ¿no? fortaleza, el carácter, pero me llevaba a algo muy especial. A no hacer las cosas en mis fuerzas, sino decir, Dios, tú puedes poner en mí esas fuerzas. Ayúdame. Hasta el Ujú. día de hoy lo mantengo de esa forma, Claro. reconociendo que aún en muchas áreas soy débil. Y ahí viene justo ese tema que si hace un rato sí lo iba a topar. Vinieron las tentaciones, las amenazas, las debilidades propias del ser humano. eh, ¿Cómo fue trabajando en ello? Y quizás estuvo cerca en algún momento de dejar todo esto que ya estaba haciendo. Muchas veces, Sí. muchas veces. Porque mira, Dudas, presiones, tentaciones, no sé qué. sí, o sea, es que las tentaciones las tenemos de todo tipo, en todas las áreas. Y que han venido estas tentaciones muchas veces a absorber ese propósito o a desviarte de ese propósito. ¿Qué es lo que me ha mantenido ahí? Lo que tú decías hace un momento, Ujú. la fe. La fe, es decir, creer a qué me ha llamado Dios y qué propósito tiene conmigo. Porque es fácil salirse de esos propósitos. Claro. Es fácil, súper fácil. Si tú cedes a esa tentación, saliste del propósito. Ujú. Y la tentación viene disfrazado de varias maneras, pero yo quisiera decir de 3 formas. Fama, fortuna Ujú. y faldas. Las 3 Fs. Las 3 Fs. Fama, fortuna y faldas. Esa vamos a escribir para guardarla, para cuidar de esas. Ujú. ¿Por Bien qué? dicho. Porque mira que cuando tú comienzas a desarrollarte, crecer, viene la fama. Ujú. Y a veces hay personas que no lo manejan de forma adecuada. Claro. Con eso viene la fortuna, es decir, tienes mayores recursos o incluso esos recursos pueden venir a través de la manipulación que se puede hacer. Ojo, y Ujú. esto pasa. Y las Claro. faldas, Pero es una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque
cuando asume el pastorado, cuando asume ser el líder de una iglesia, de una comunidad, el ejemplo de principios, de valores, de mandamientos, de ser el representante de Jesucristo aquí en la tierra, un siervo, un discípulo, frente a la gente, eso le da una talla, eso le da un desafío y una obligación frente a todos, pues. Imagino que esa responsabilidad es grande, porque la gente a la cual va a la iglesia ve en Franklin Castro una persona íntegra y tiene que seguirla viendo así y usted tiene que trabajar por ello. Ujú. Pero ¿y eso en la vida diaria? A ver, yo acá diría dos cosas. Ujú. La iglesia se encargó de poner a los líderes espirituales en una palestra. Es decir, esas personas no se pueden equivocar, esas personas no pueden cometer errores, equivocaciones. Pero yo pienso que no está tan apegado a la realidad eso. Ujú. Porque mira, un líder espiritual es como todos, como ti, Wilson. Ujú. ¿Verdad? Tenemos esas luchas, tenemos esas situaciones adversas, pero ¿qué es lo que yo diría que es lo que nos ayuda a, a mantenernos alejados de ellos? Nuestra relación con Dios. Ujú. Acá es el tener la relación con Dios. Porque mira, si yo comienzo a hacer o llevar a cabo mi llamado, mi servicio, mi vocación, con una carga emocional en mí, Claro. eso es muy complicado. Ujú. Entonces, ¿qué es mejor? Quítate esa carga y sé auténtico. Sé Ajá. auténtico. Ojo que no estoy haciendo una apología al pecado. No, 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 no. Sé auténtico. Ujú. Porque mira, en casa, Sé tú, sé tú, en casa pero no con los quieren, principios que sí, ya con los conoces. principios, sí, practícalos. No Claro. solamente como que tú lo ves en la Ujú. Biblia, lo lees, lo repites. No, practícalos, Ujú. vívelos. Entonces, en mi casa, no quieren, por ejemplo, el pastor. En mi casa, mi esposa quiere al esposo. El esposo, papá. Mis hijos quieren al papá. Y tiene que ser eso, ¿no? Y tiene que ser eso. Pero ¿eso qué demanda? Claro. Tener una relación correcta con Dios. Claro. Mira, yo te puedo decir que este niño interior se ha sanado con mis hijos. Ujú. ¿Y quién ha hecho eso? Sin lugar a duda, Dios. ¿Cómo se ha sanado este niño interior? Hoy tengo 45 años. Ujú. Por ejemplo, cuando yo paso tiempo con mis hijos, Claro. cuando participo de sus actividades, Y cosas que usted quizás no tuvo. que no tuve, lógicamente. Y se convierte en ese otro padre que quizás usted quería, anhelaba. Exactamente, y ahí se sana. Pero Ujú. ojo, no soy un padre y no pretendo tampoco, y esto lo digo siempre a mi comunidad cristiana, yo no pretendo ser ni el Perfecto. pastor perfecto, ni el esposo perfecto, ni el padre perfecto, porque a veces es que yo quiero tener un esposo como él. No, no, no. Yo también, si mi esposa Ser estaría humano. acá como ser humano, va a decir, pero es que Franklin es impaciente, Claro. es que Franklin tiene aquello. ¿Verdad? ¿Y qué es ahí lo que digo? Lo que dice la palabra. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y va perfeccionando. Y va perfeccionándose. Ujú. Va perfeccionándose, pero sin lugar a duda me lleva a mí a tener una relación con Dios. ¿Por qué? No como una carga, porque Wilson, te cuento que hace muchos años atrás, en mis Ujú. inicios de dirigir a una comunidad cristiana, yo tuve esta carga. Ujú. Ah, es que tienes que ser un pastor por un poquito más. Perfecto. No, no, no. Con este tiempo yo he meditado y he reflexionado de que tengo que ser auténtico, de que tengo que ser real. Porque cuando tú eres auténtico y cuando tú eres real, tú compartes y vives lo que las otras personas, lo que a las otras personas les pasa. Y vas a entender. Incluso se genera esa confianza. Porque mira, muchas veces a los líderes espirituales se les puso en una palestra y como intocables. No, es que yo no me puedo acercar a él. Ujú. Y yo no puedo abrirme con confianza para decirle lo que a mí me pasa. Entonces, yo prefiero ser auténtico, prefiero ser real. Cuando yo participo de conferencias, de invitaciones, me gusta mucho aprender
a quienes se muestran reales, auténticos. De aquellas personas que vienen con toda una narrativa o un discurso elaborado. No me gusta mucho eso. Me gusta más aquellas personas que desde la experiencia Real. vívida, real, práctica, que te dicen, oye, yo viví esto. Yo viví esto con mi esposa, yo viví esto con mis hijos. Aprendo y me gusta aprender de esas personas. Entonces, ¿a qué me lleva esto como conclusión de lo que has preguntado, Wilson? A tener una relación con Dios. ¿Y la Biblia sí es un manual de vida? Por supuesto. La Biblia no es este libro, el libro sagrado, no es solamente eso. La Biblia yo considero que es este manual de vida para todas las respuestas que nosotros tenemos. A ver, hablemos de la posición de esposos. Hoy es fácil en nuestra sociedad, Wilson, divorciarse. Es facilito. Mira, yo he tratado, como dije, soy profesional en el ámbito de la psicología, pero a mi despacho han llegado personas que a los 3 meses ya se quieren divorciar. 3 meses de casados. Híjole. Al año, a los 3, 4, 5 años. Pero yo ahí voy al manual. Ojo, ¿el manual cuál es? Es la Biblia. Y el manual dice, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Esto puede sonar duro, pero es una realidad, Wilson. ¿Y ahí cómo? Y ahí cómo, o sea, vas a pensarlo 2 veces, ¿no? A ver, si tú tienes la convicción de que tu relación, tú conociste enamorado, enamorada a esa persona con el cual decidiste estar toda la vida, si esa convicción fue a través de que te unió Dios a esa persona, estás haciendo un pacto para toda la vida. ¿Pero quién unió? Dios. Y por eso, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Yo creo que este tema incluso lo podríamos, no sé, conversar en otra ocasión. Sí, más, sí, claro. porque es súper amplio, mira. Pero hablando de este manual que es la Biblia. Claro. No hay una escuela para esposos. Se va aprendiendo. Se va aprendiendo con el Pero día a día. hay estrategias, tácticas. Yo diría que más las estrategias y que las tácticas, la obediencia que tú mencionabas. Claro. Si tú vas a obedecer lo que está escrito en la Biblia, no solamente lo leas y obedezcas eso, sino que lo practiques, que lo vivas. Hablando del esposo, ama a tu esposa con detalles, enamorándola, seduciéndola, como cuando te enamoraste de ella. Ah, no, ahora ya es de mi propiedad, estamos casados. Hasta Y ahí ya no hay nomás. esos detalles. Siempre hablan de esta analogía de que si no se riega agua en la flor, en la planta, se seca y se muere. marchita. Así es. Y eso ocurre en los matrimonios. Pero ¿dónde encuentras, hablando de la Biblia, encuentras en la palabra o en la Biblia que dice al hombre que ames a tu esposa? Dentro de los roles, ama a tu esposa. Pero también da algo complementario a la esposa, ¿no? A la esposa le pone en una posición de ser esa ayuda idónea, de apoyarle, de ir, de caminar. Entonces habla de esa, la Biblia habla de cómo nos da todas las herramientas para guiar. Tampoco hay una escuela para padres. Claro, porque Aprendes en caminar. ¿no? Y cada hijo es distinto y bueno, en fin. Y serán otras charlas, podrán ser otras charlas, pero además ya nos podemos anticipar algo, que pueden haber unas cápsulas de vida abundante. Sí, me encanta esto. Esta Sí, propuesta cápsulas de vida abundante de Franklin Castro para la gente, quizás más permanentemente. Pero no las contemos más, solo digo eso, nada más, unas cápsulas de vida abundante, será bueno. Y yo quisiera ir concluyendo al tiempo de agradecerle, querido pastor, querido Franklin Alonso, ahora que ya nos dijo que le gustaba Alonso, para decirle entonces a la gente que en medio de la destrucción puede haber reconstrucción, restauración, renacer, vida. Yo pienso que lo más importante en esto que has mencionado, no lo vas a encontrar solamente en libros,
no lo vas a encontrar en, no sé, en revistas. Yo pienso que lo más importante es el testimonio de vida. Y en este momento, y gracias por la invitación, lo que quiero decir es, eh, si Dios pudo hacer eso conmigo, ¿por qué no en tu vida? Si Dios le restauró a este niño, a este adolescente, a este joven, aún como adulto, sigue estando en un proceso, si lo está haciendo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? O sea, que estés atravesando una situación en tu matrimonio, sea que estés atravesando una situación con tus hijos, en tu salud, en tus finanzas, es decir, en todos los roles de tu vida. ¿Por qué crees que no lo puede hacer contigo? Al contrario, si restauró a este hombre, restauró a sus padres, y ojo que no he contado un testimonio de salud, que esto lo hablaremos en otro momento, pero si lo ha hecho conmigo, yo quiero decirte, y que esto lo digo con ¿qué palabra lo diría? No quisiera decir autoridad, pero lo quisiera decir desde mi vida, desde mi experiencia, que esto es real, esto es auténtico. Cuando digo que esto lo puedes hacer en tu vida, pero es necesario una sola cosa. Si tú vas a racionalizar en tu mente, esto es imposible, para ti es imposible. Para mí como profesional en psicología, a mí vienen a terapia matrimonios deshechos, hijos deshechos, de toda índole. Pero yo soy un instrumento nomás, que pongo las estrategias, las técnicas terapéuticas. Pero yo siempre les digo, cuando me lo permiten, porque procuro ser lo más técnico y lo más profesional, pero cuando me permiten les digo, yo solamente soy el psicólogo. Pero si hay alguien que le puede ayudar a usted a transformar lo que usted vive, es Dios. Y es allí donde puedes tomar la decisión de dejarle a Dios que actúe. Pero de pronto digas, no, pero es que mi problema es tan difícil, tan complicado. Ya te he contado en este tiempo parte de mi testimonio. Si lo pudo hacer conmigo, ¿por qué no contigo? Lo único que tienes que hacer es creer y dejarte ayudar. Yo no sé si se puede dejar acá de pronto para que busques estos lugares, busca una iglesia, busca una comunidad cristiana cerca a tu domicilio y busca a mentores. Busca personas que quieran convertirse en sus mentores y ayudarte. Ojo, una vez más, y lo ratifico, lo que ahora vives, esa crisis, esa dificultad, ese punto de quiebre, es una oportunidad para que te desarrolles, para que crezcas. Pero no lo hagas solo, no lo hagas sola. Hazlo con Dios. Así que yo te quiero invitar, si me permites, Will. Claro que sí. A hacerte esta invitación. Acepta de que hay un ser sobrenatural en tu vida y que te puede ayudar. Pero no racionalices. Tu razón va a decir, esto es imposible. Déjale que Dios actúe. Lo único que Él necesita es una decisión de tu parte. ¿Y qué decisión debes tomar? Déjale a Él. Y lo diría, con esto concluyo. Es como esta posición de padres. Yo soy papá. Cuando mis hijos se acercan a mí y me dicen, papá, yo quiero ese helado, toma, hijo. Pero ellos tienen la confianza de que yo voy a hacer lo imposible para darles. Y lo hago, me esfuerzo. Así es con Dios. Lo que ahora tú estés atravesando, tú puedes acercarte confiadamente y decirle a Dios, Dios, ayúdame en esto. Les mando un abrazo y espero que lo que haya compartido el día de hoy sea un instrumento también para alentarle en sus decisiones y decirle que lo imposible no existe. Todo es posible. Y ahí está. Ustedes pueden ver un contacto al cual pueden enviar su mensaje, comunicarse,
buscar apoyo, buscar ayuda, preguntar por el pastor, por Franklin y por supuesto para encontrar quizás salidas, soluciones, respuestas, ese apoyo que en muchas ocasiones no lo estamos encontrando y encontrar ahí esa fortaleza necesaria para seguir. Así que ahí lo tienen, el contacto, anótenlo, escriban, llamen con confianza. Qué placer ha sido conversar. Mil gracias por haber venido, querido pastor Franklin, y entregarnos este testimonio para la vida, porque esto se trata de contar nuestra historia, nuestro testimonio, para darle a través de nuestro testimonio a la gente en diversas áreas y a través de diferentes ámbitos, pues ese propio testimonio de apoyo, de ayuda, de levantarse, de seguir, porque habrá mucha gente seguramente que está en este momento devastada, destruida, sin ánimo, sin fe, sin ganas. Y lo que hemos escuchado hoy, pues definitivamente nos ayuda para motivarnos a seguir, a caminar, a levantarnos, porque sí hay oportunidad, porque hay oportunidad. Así que mil gracias, habrá tiempo para contar más, para charlar más y también unas cápsulas por ahí de vida abundante que ya les estaremos contando. Querido pastor Franklin, ahí va. Cafecito de Will. De despedida, así nos vamos. Nos despedimos. Gracias al querido pastor Franklin Castro, psicólogo. Además, el apoyo también les brinda desde esa área, ojo. Así que tiene varias especialidades, como ustedes ya saben. Puede ayudarles muchísimo. Yo agradecerle